Yo puse un estado hoy, una frase, por supuesto hay que achicar o agrandar la mirada para leerla porque cuesta mucho, porque no tuve tiempo de tipearla yo para que salga con letra más grande. Pero tenemos en la Biblia algunos testimonios donde el enfoque de la oración ha dejado de ser nuestra propia vida, nuestra propia necesidad, nuestra propia circunstancia. Y creo que mucha confusión en nuestra vida cristiana es fruto de oraciones con gran contenido de inmadurez, de egocentrismo, de querer meter a Dios en nuestra cajita o en nuestro centro de necesidades, en vez de nosotros entrar dentro de su gran salón de recursos. Queremos meter a Dios dentro de nuestro rincón de necesidades. Aunque sean muy grandes, estimadas muy desastrosas, Dios no puede entrar en el rincón de tus necesidades, pero tú puedes entrar en el salón de sus grandes recursos. Se nos vienen a la mente pasajes como ¿qué orar como conviene? ¿Qué orar como conviene? ¿O cómo conviene orar? El Espíritu va a guiarnos y espero que en esta mañana algo así ocurra. No estuve en el mensaje de Leo, pero convenimos de alguna manera sacar a luz las dificultades que tenemos por confrontar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Siempre salimos perdiendo. Un ojo negro así por subir al ring y decir, en este rincón Antonio y en el otro Dios. Al final nos bajan con un ojo así y el otro que no podemos ver. Y siempre es así. Entonces no nos sirve subir al ring para confrontar a Dios y querer presionarlo para que entre en nuestra manera de ver la vida. La voluntad de Dios versus mi voluntad. La voluntad de Dios versus mi voluntad. Le voy a pedir a ver a quién tengo allí. Facu, grande Facu. Él va a ser mi ayudante ahora. Vamos a 2 Corintios capítulo 12 del 7 al 10. Los que están anotando pueden anotar también Mateo 26, 36 al 42. La voluntad de Dios versus mi voluntad. 2 Corintios 12 del 7 al 10, un pasaje muy conocido, pero yo quiero que nos vayamos detrás del pasaje y podamos ver al hombre y podamos vernos a nosotros cómo son nuestras oraciones cuando tenemos dificultades, conflictos, necesidades. ¿Qué es lo que realmente espera Dios que hagamos? En este pasaje el apóstol Pablo está, diríamos, resolviendo un conflicto que tiene con una congregación. La congregación de los hermanos de Corinto, la iglesia de Corinto. Se cree que él escribió 4 cartas a la iglesia de Corinto. 2 de ellas no entraron en el canon. Una de ellas, llamada la carta dura, no la tenemos. Pero se cree que fue una confrontación total con la actitud de la iglesia frente a su apostolado. No la tenemos en la Biblia, pero tenemos vestigios de la confrontación que él tuvo. Él trató de enderezar la conducta de la congregación
y había un menoscabo, había una actitud comparativa, de tal manera que la gente en la iglesia decía, nosotros tenemos también nuestros apóstoles aquí. ¿Cómo vas a venir vos a darnos órdenes? Y él dijo, yo los he parido en el Evangelio. O sea, yo les he ministrado el conocimiento de Dios. Ustedes son mis hijos, yo los conozco. Algunos hasta se animaron a menoscabar debilidades físicas que él tenía. Uno cuando quiere afirmar su voluntad es capaz de destrozar a otra persona. Quiere salirse con la suya. Y la iglesia de Corinto era una de las congregaciones más carnales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Más trabajo dio para encaminar. Y él en el capítulo 12 esboza una de sus grandes enseñanzas o aprendizaje de parte de Dios con él, vinculado a la oración. Porque él padecía de un problema físico. Algunos dicen que era un problema en los ojos, otros que era un problema un problema de salud grave, que además le complicaba la vida y le complicaba el aparecer en público. Probablemente lo afeaba al petizo agrandado de Pablo. Se cree que era menudo colérico, y todo petizo es agrandado, y para colmo era bravo. Pero la gente decía, ahí viene el cara de perro asustado, qué sé yo. Vaya a saber los nombres, los apodos y los memes que escribían en ese tiempo vinculado a Pablo. Y él les comparte su testimonio y les dice, yo podría exaltarme acerca de las experiencias que he tenido. Yo he vivido experiencias con Dios allí en el tercer cielo. He vivido cosas que no se pueden explicar con palabras. He escuchado cosas en la presencia de Dios en lugares donde no podría describir, que no tengo permiso para hacerlo. Las visiones que he tenido, ninguno de ustedes las puede enumerar, tener. A ver, ¿dónde está comparativamente la experiencia espiritual de ustedes? Y él dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Motivos para compararse con exaltación con todos los líderes levantados en Corinto, él tenía. Y podía hasta avergonzarlos con su testimonio. Pero observen que cuando él está escribiendo este testimonio, esto venía ocurriendo desde mucho tiempo antes. Él llegó a superar el nivel infantil e inmaduro de gritar, llorar, patalear para que Dios lo saque del problema y la dificultad que está, hasta llevarlo a la madurez de decir, Señor, tienes un propósito que a menos que esto ocurra, nunca va a ser gloria para ti. Este proceso que ya había terminado en él lo testifica en este momento. Pero era algo que ya había terminado, había madurado, ya había aceptado, había cambiado el enfoque. Muchas de nuestras oraciones son inmaduras, egoístas, infantiles.
desvinculada de los propósitos de Dios. Por eso hay tanta frustración. La tendencia natural es avanzar con oraciones que se relacionan solo con las causas en las que estamos interesados y con los problemas y las aspiraciones que provienen de ellas. Solo por eso oramos. Eventualmente, si esas cosas se superan o no, dejamos de orar. El hecho de que dos voluntades interactúen en la oración hace que muchos de nosotros no nos demos cuenta que estamos peleando y luchando contra Él. Frecuentemente nuestra mente está preocupada por lo que pasa, mientras que la voluntad de Dios está orientada hacia el porqué de la necesidad de ciertos hechos. Hay ciertas cosas que son necesarias que ocurran en nuestra vida para que al final Dios sea glorificado. No para darnos la ocasión de una insistente y llorosa y persistente oración para que nos saque de los problemas. La oración que busca liberación por la mera satisfacción de lograrla ha perdido esa objetividad de la oración que Jesús enseña con tanta determinación. Cuando Pablo está escribiendo aquí, está diciendo, ponme el versículo 8, Faco. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne que me abofeté continuamente para que las revelaciones que he recibido de Dios, estas experiencias increíbles, no me lleven a exaltarme a tal punto de hacerme asqueroso delante de los demás. Dios protege lo que Él usa para bendecirnos. Dios protege sus bendiciones en nosotros. Y a veces decimos, ¿cómo puede ser que tenía una experiencia tan increíble y ahora estoy viviendo una experiencia tan dolorosa? Y entonces tenemos confusión. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Ese 3 veces habla de una descripción sostenida. Cuando la Biblia aparece el número 2, habla de lo máximo que un hombre puede hacer dentro de la voluntad de Dios y se acerca. Cuando Él dice, de cierto te digo, significa que está agotando la insistencia sobre algo y está dándole solemnidad a lo que está diciendo. De cierto te digo, esto es serio, esto es digno de ser tomado en cuenta. Y cada vez que Jesús decía, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como si dijera, te lo juro, esto no funciona de otra manera. Pero cuando Dios quiere manifestar toda la gloria, Él repite algunas cosas 3 veces. Santo, santo, santo. Solo Él puede hacer eso. Y entonces el apóstol Pablo está diciéndonos, yo me puse a orar, Señor, quítame este aguijón, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, quítame esto que me da, quítame esto. 3 veces que lo quite de mí. El versículo siguiente dice, y no me pasó pelota, no logré.
Y dije, seguramente aquí hay alguna otra cosa que voy a cambiar la oración. Señor, ¿cuál es el propósito? Y Él me dijo, para que no te exaltes con todo lo que he permitido que vos veas cerca mío. Yo he permitido el aguijón, yo lo puse, no te lo voy a quitar, no te lo voy a quitar, nunca. Podés llamarlo demonio inmundo, como quieras. Interpretarlo como que un demonio te abofetea todo el tiempo, porque la debilidad que le causaba, la vergüenza que le causaba esa dificultad, era aprovechada por Satanás y sus demonios para decirle, viste, ahí está tu Dios, que no te saca, que no te oye, que no te responde, que no te... hasta que Dios le mostró el verdadero propósito. Entonces a veces cuando uno tiene una dificultad y se pone a orar, a llorar, a quejarse, a lamentar y a iniciar cadenas y cuantas cosas para que esto sea superado, Dios dice, ya vengo. Y se va, toma una vueltita por ahí. Y si vuelve y ya hemos desistido, entonces Él nos revela, esto es necesario para que traiga gloria a mi nombre. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo he creado esa debilidad, esa limitación. Porque de lo contrario vos no buscarías mi rostro, no dependerías de mí, no me darías la gloria. Elegí cuál de todas las dificultades que no han sido superadas ni con oración, ni ruego, ni ayuno, ni cadenas, ni sogas, ni nada, ni clar te levanta de allá del piso. Para que mi poder se perfeccione en la debilidad, tienes que aceptar que algún propósito hay en lo que estoy permitiendo en tu vida. Así que ya deje de jorobar a Dios con sus quejas y lamentos y cambie el enfoque. Pregunte, Señor, ¿de qué manera te vas a glorificar con esto que estás permitiendo en mi vida? ¿Cómo te va a traer gloria? A ti, no a mí. A Pablo no le dio entonces lo que pidió. ¿Le dio lo que pidió? No. En cambio, le enseñó una nueva lección sobre cómo manejar sus problemas personales. Cuando eso ocurre, entramos en un camino de madurez, liberador, liberador. Ya no hay más lamento. Le enseñó cómo relacionar a Dios con su aflicción y encontrar de esa manera libertad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya está. O sea que cuando viene alguna situación debilitante, ya dejo de mirarla y miro de qué manera viene una andanada de poder para suplir. Cambió el enfoque. Porque ahora digo, ¿de qué manera Dios va a usar esto para glorificarse? Cambió la oración. Vamos a un ejemplo. Hemos predicado hace 2 domingos atrás sobre la dificultad que tuvieron los discípulos cuando iban hacia el otro lado del lago. ¿Se acuerdan? Que
un viento, las olas, y Jesús estaba durmiendo. Predicamos sobre eso, ¿no? Y si no vinieron y no estuvieron, seguramente se les dio curiosidad y oyeron el mensaje. Y dice que los discípulos se asustaron, vieron la dificultad y corrieron a despertar a Jesús, que estaba durmiendo sobre un almohadón cómodamente después de un día largo de trajín. Y cuando él se levantó le dijo: vientos, tranquilo, hola, shh. Y se hizo gran bonanza. Y luego les preguntó: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué se han llenado de miedo? ¿Dónde está el accionar de la fe de ustedes? Parece que Jesús esperaba que ellos resolvieran el problema que tenían con la madurez que hasta esta altura ya tenían vinculada con Él. Si no, ¿por qué les iba a reclamar? Muchos de nosotros no dejamos descansar a Dios. Continuamente molestando a Jesús. Es hora que usted le diga: Señor, quédate tranquilo. No voy a interrumpir tu sueño. Voy a encarar la situación que viene a mi vida en tu nombre y voy a ejercer la influencia de tu presencia y de tu poder. No te voy a despertar todo el tiempo, Jesús. Dios nos está enseñando en una nueva escuela de que muchas veces es Dios el que golpea nuestras circunstancias, para que aprendamos a trabajar con Él en sus planes. No querer meterlo a Él en nuestros planes. Hacemos los planes, llevamos adelante un proyecto y le decimos: Señor, tuf, bendícelo. No funciona así. Dios no tiene ningún compromiso con tus planes y con mis planes. Él tiene los planes y tú tienes que gastar tiempo buscando sus planes, para orar sus proyectos, para que Él intervenga en tu vida y en tus circunstancias y todo el mundo diga: gloria a Dios. Pero como nosotros somos egocéntricos, infantiles, inmaduros, vivimos despertando a Jesús todo el tiempo. ¿Hasta cuándo los voy a soportar, manga de inmaduro?, diría él. A causa de todo esto, nuestras oraciones se suelen enfocar en nuestros temores, en nuestra despensa vacía, en nuestra enfermedad física, en nuestro incierto futuro, en nuestra falta de comprensión de lo que está pasando. Diríamos nosotros con Norma: Señor, otra vez con este problema de enfermedad, Señor. Y bueno, toda la iglesia orando: Señor, sánala, sánala. Y él dice: ¿cómo jode esta gente con que sánala? Yo quiero glorificarme. A nadie le preocupa de qué manera me voy a glorificar con esta situación en la vida de Norma, en la vida de Antonio, en la vida de los pastores, en la vida de la iglesia. A nadie le importa eso. Nosotros queremos que haga esto, nosotros queremos que haga esto, queremos que haga esto. Yo sé que lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer. Dios tiene poder para hacerlo y lo va a hacer y lo va a hacer. Y Dios dice: ¿cómo me tiene harto el tipo este? ¿Cuándo madurará? ¿Cuándo me podrá ver en todas sus circunstancias?
Un hermano tuvo una charla con Leo y dijo, me está cayendo la ficha, me parece que yo soy el responsable de que las cosas se me hayan venido abajo a nivel matrimonio, familia, economía, hogar y todo. Aleluya. Porque le saca el peso de tener que explicar, ¿por qué? Y me dice, pastor, ¿por qué? ¿Qué sé yo por qué? O tengo que tener las respuestas de Dios para usted. ¿Por qué no las busca? Es que tengo que leer la Biblia, claro. Y usted la ha leído ya. Dígame, ¿por qué? Aunque esto es un impulso natural. Es un impulso natural el clamar para que Dios nos saque de las dificultades rápido. Dificultades en las que nos hemos metido nosotros. Nuestra inmadurez, decisiones impulsivas, inconsultas. Si no tenés sabiduría, busca al que la tiene. Si vos no sabes de negocio, busca al que sabe de negocio. ¿No deberíamos identificarlo con la voluntad de Dios para nuestras oraciones? Esto es natural. Señor, sácame esto. Pará un poco. Pregúntame por qué estoy permitiendo eso. O por qué yo lo impuse. A Pablo le dijo, yo te impuse eso. Deja de maltratar a Satanás. Yo lo uso a Satanás de vez en cuando, pero en este caso, escúchame, deja de pegarme en las manos. No es Satanás, soy yo. Yo. Deja de pegarme. Es un impulso natural, infantil, inmaduro. Nuestra lucha es querer traer a Dios al rincón de nuestras necesidades. Esto lo intentamos todo el tiempo, hasta que aprendemos que la oración no es para sacarnos de encima las dificultades. La oración es para darle a entender a Dios que entendemos que Él tiene un plan. El otro día estuve hablando con Brenda. Brenda, ¿cuántos años? 10 años. De pronto Brenda tenía una carga por los niños. Parecía que Dios le había puesto carga por los niños, una cierta situación con los niños, y estaba muy angustiada y lloraba y estaba muy preocupada, muy cargada espiritualmente. Y nos pusimos a charlar. Y yo siempre estoy atento a la sabiduría del Espíritu para que me dé la ilustración para explicar la verdad espiritual detrás de la enseñanza o en medio de la enseñanza. La ilustración sabia es como la aguja en una jeringa. Norma se tuvo que poner 2 ampollas para reemplazar los anticoagulantes porque la iban a operar, y el médico le dijo, le vamos a dar esto, y son 2 ampollitas que vienen preparadas, vienen cargaditas, es la jeringa cargadita, sellada, aislada, con una agujita chiquitita así que se pone acá en la panza. Se agarra el cuerín acá, se le pone un poco de alcohol y ¡ping! Se la pone uno, eso es como la insulina. Como la aguja es chiquitita, no llega al tripaje, así que no hay problema, siempre hay aquí bastante contenido. Yo me ofrecí ponérsela y ella está riéndose ahí. No, me dijo, vos, no, pero sí, esto es sencillo y ponete la voz. No, porque yo no la necesito. Pero sin esa agujita, aunque sea chiquita, el contenido no entra. Y muchas veces Dios permite circunstancias difíciles que hacen la función de la aguja para que la enseñanza y la iluminación y la revelación de su carácter y su propósito nos entre. Pero no leemos eso.
No lo vemos así. No, ahí nomás sacamos la aguja. Me acuerdo la primera inyección y única que le puse a Norma. Estábamos allá, yo no sé si le había agarrado le tenía que poner un Decadrón. Y estábamos en emergencia, se le cerraba la garganta, a ella le daba una cosa así, como un falso cruz, dirían los viejos de antes. Y le digo, bueno, yo te pongo la inyección, pero escúchame, y como ella es enfermera me decía, tienes que contar de aquí. Sí, ya sé, cuento de aquí para allá. Quédate quieta, aflojate, vamos. Pero a mí me han puesto de inyecciones. Terrible, el famoso carbonero venía en la motito, yo estaba jugando a la pelota y pasaba, él me decía, en 5 llegaba, preparaba, calentaba en esas cajitas, claro, allá en aquel tiempo. Y entonces él me decía, me chiflaba, Cacho, yo dejaba de jugar a la pelota, venía corriendo con los pantalones en la mano, me tiraba en la cama y él hacía así, pic, 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 pic. Clavaba la aguja, ni se sentía, pum, listo, pum, y salía a jugar la pelota. Y él me decía, no pongas duro el glúteo, no lo pongas duro. Y este desgraciado nunca me ponía la inyección en el mismo tiempo. Pic, 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 1, 2, 3. O 1, 2, 3, 4. O sea, me quitaba la secuencia. Y a veces me hacía ping, ping y me encajaba, no me daba tiempo. Yo me preparaba para el tercer y ya me ganaba. Y me tenía que cambiar porque yo le venía calculando. Él me decía, no ponga duro porque te va a doler. No ponga duro que va a poner. Tin, tin, tin. Y entonces le digo, Norma, quédate tranquila. Tic, tic, tic. Y le puse la aguja. Y se levantó de la cama y salió disparando con la aguja clava. Disculpame, Norma, no, yo sé que ella está mirando allá y está diciendo, ¿cómo está contando eso? Lo que quiero decirle es que a veces sin la aguja no entramos en los propósitos de Dios. Era muy importante el apóstol Pablo, era muy importante el ministerio de él, era muy importante la bendición que Dios había dado lo había preparado desde chico, llegó a ser un judío de excelente capacitación, lo mejorcito que había después de Gamaliel. Por eso yo le digo a los jóvenes, estudien, aunque nadie valore el estudio, estudien más de lo que le piden. En algún momento va a haber un nicho para su buen nivel y no va a entrar en ese nicho nadie, sino usted. Prepárese para ese momento va a venir, porque si Dios te está permitiendo este nivel de preparación, de estudio, de un profesional en cualquier orden de gran nivel, es porque Dios va a abrir un nicho en algún momento, porque Él no permite las cosas sin sentido. Él tiene propósitos. Este impulso natural no nos deja madurar. En la medida en que nuestras oraciones se vuelquen más y más hacia nuestras circunstancias, sin pensar que Dios está detrás de todo esto, lo único que vamos a cosechar son confusiones. Y usted ya está haciendo memoria. Hasta que las preocupaciones dejen de traducirse en gritos desesperados y empiecen a ser, maestro, el hacer tu voluntad es mi placer. Que dejemos de lado, maestro, ¿no te preocupa que nos hundimos? ¿No te preocupa que esta enfermedad me puede llevar a la muerte? ¿Me vas a decir a mí a dónde te lleva esa enfermedad? Y yo la conozco, yo la he provocado, yo la he permitido, yo sé a dónde termina esa enfermedad.
El día en que cambian nuestras oraciones, empezamos a tener libertad. Ya nada nos ata. Al contrario, disparamos hacia el galpón increíble de sus recursos, en vez de golpearle las manos como si fueran demonios. No tendríamos necesidad de molestar tanto al Señor con nuestros problemas, porque hemos llegado a la madurez de decir, Señor, sigue durmiendo, porque nosotros nos vamos a arreglar con tus recursos. Duerme. Nos dijiste que fuéramos a la otra orilla, es porque nos has dado elementos. Y si surge una dificultad, vamos a buscar entre los recursos que pusiste en nuestras manos para salir adelante en esta dificultad. Viento, deja de soplar. Olas, salgan de aquí. Tenemos que llegar a otra orilla. Y cuando llegamos a la otra orilla le decimos, Maestro, Señor, llegamos. ¿Qué tal? ¿Están acá? Oh, ya es la 1. Usted tiene que llegar a encontrar fortaleza, no en sueños de cómo escapar de las dificultades, sino en rendirse completamente a todo lo que Dios quiere hacer con y a través de nosotros, a pesar de todo. Usted va a llegar a darse cuenta de que las demandas de Dios son absolutas y que debemos aceptarlas sin cuestionamiento. Cuando Dios entra en nuestras vidas con la espada de doble filo, viene a separar el alma y el espíritu. Quiere poner a un costado los caprichos y los reclamos inmaduros para que lleguemos a decir, Padre amado, ¿qué propósito tienes con esto? Y buscarlo a Él para tener iluminación. Bueno, pero es que hay situaciones que son muy difíciles. Hay algo difícil para mí y para vos no, Señor. Entonces, entra en mí. Escóndete en Dios como Padre usando a Cristo Jesús. Jorge Matheson era ciego, pero tenía una percepción espiritual que llegó a decir, tú no me obligas a aceptar tu voluntad. Tú no me obligas a aceptar tu voluntad porque tengo que hacerlo. Tú no me obligas a aceptar tu voluntad porque tengo que hacerlo. Sino que es posible hacerlo. Usted puede aceptar su voluntad, si quiere. Tú quieres que la tome, no con resignación, sino con gozo. No con un murmullo quejoso, sino con un canto de alabanza. En el año 1600 y pico había una mujer en Francia que impactó a toda la sociedad con su cristianismo devoto y fiel. Le llegaron a llamar Madame Guyon. Esta mujer empezó a cantar cuando la encerraron porque protestaba todo el tiempo con su fe. Y la gente decía, la encerramos y se callará. Resulta que cuando la encerraron, habló más. Cantaba. Y su canto eran declaraciones de fe. Yo bajé algunas de las frases increíbles de ellas para tenerlas accesibles
en mi celular. No soy un experto en estas cosas, pero cosas mías. Y tengo aquí, tendría que habérselas dado a los muchachos, pero siempre llego tarde con estas cosas raras. Miren, ni que fuera un experto. Abandono y sufrimiento en sus manos. Ella decía, debes ser paciente en todo el sufrimiento que te envíe Dios. Si tu amor por Él es puro, lo vas a amar a pesar de ello. Lo vas a amar tanto en el Calvario como en el monte Tabor. El Señor Jesús amó a Dios tanto en el monte Tabor de la alegría como en el monte Calvario de su cruz. Y tenía todas estas cosas todo el tiempo esta mujer. Fue revolucionaria y dejó una huella en la historia. Y estaba llena de sufrimientos. Así que en lugar de estar encadenados a nuestras circunstancias, nuestros corazones se elevan hacia Dios con el gozo de la comunión, identificados con Él en su voluntad. Y con gozo tomamos nuestra posición como esclavos de Jesús. Lo que Madame Guyon solía decir, soy su esclava y lo que Él determine con mi vida, la hoguera nunca me amedrentará. Los nubarrones que tanto temíamos se transformaron repentinamente en dulces bendiciones y ocasiones de oraciones increíbles. Ponme, por favor, un pasaje más y nos vamos porque ya es pasada la hora. Salmo 40. Salmo 40. ¿Quieren anotar Filipenses 2 del 5 al 10? Hebreos 5, 8. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, versículo 1, el 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba sobre arena movediza, si me movía me enterraba más. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántas veces usted ha leído el Salmo 40 pero usted no está diciendo con el salmista lleno de quejas? No hay quejas. Pacientemente esperé. Yo sé que Dios tiene un propósito con esto. David las pasó todas. Y hay salmos donde él se queja y se queja y se queja y no logró nada. Hasta que hubo un cambio de actitud y dijo, Señor, ¿qué propósito tienes con esto? Explícame para no estar desorientado. Versículo 8, por favor, Facu. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. La falta de iluminación y revelación en la palabra de Dios hace que no podamos orar, hacer tu voluntad, Dios mío, en medio de esta circunstancia. Esperar iluminación de propósitos. Y fueron encerrados en la cárcel de más adentro Pablo y Silas. ¿Eran Pablo y Silas? Y dice que ellos empezaron a cantar.
Las cárceles de aquel tiempo no eran para cantar. Una mujer se estaba lamentando porque su marido le había sido infiel. Era chofer de micros y le había sido infiel y estaba muy angustiada. Yo le enseñaba matemáticas porque ella estaba terminando su secundario, ella tenía 2 hijos. Yo era nuevito en el Evangelio, estaba leyendo el libro de Carothers, un capellán del ejército norteamericano. El libro se llama, iba a decir se llamaba, pero no, se llama porque está por ahí, El poder espiritual de la alabanza, y el capítulo donde dice dad gracias a Dios en todo, era el que yo estaba leyendo en esos días y ella me contó. Y entonces en un momento le digo, ¿le parece que demos gracias a Dios porque su marido le ha sido infiel? Y ella abrió los ojos y me dice, ¿cómo se puede dar gracias a Dios por eso? Mire, le digo, yo tampoco entiendo mucho, pero la Biblia dice acá, mire, dice, da gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios cuando Cristo es Señor. Escuche bien. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Yo le traduzco lo que eso significa. Cuando Cristo Jesús es Señor, puedes dar gracias a Dios en todo. Quiere decir que cuando nos quejamos en nuestras oraciones como niños caprichosos que me tienen que sacar de esta dificultad, estamos revelando que Cristo Jesús es un tatuaje pintado, no es Señor. Y cuando alguien entiende estas cosas y te escucha hablar, ya te fichó. A este le falta letra, le falta Biblia, le falta tiempo a solas con Dios. Este es un inmaduro, vive quejándose. Así que le dije, mujer, y bueno, dice, si usted lo dice, y nos arrodillamos en el banco del templo, porque ahí le daba clase, sentado en los bancos en una mesita. Yo estaba cursando mi 2º año en la Facultad de Ingeniería. Al día siguiente vino y me dijo, ¿sabe qué? Mi marido me ha pedido el divorcio. Gloria a Dios, le dije. Venga, vamos a dar gracias a Dios porque su marido le pide el divorcio. Gracias, Señor, porque este marido, aparte de ser infiel, ahora quiere el divorcio. Te damos gracias porque tú eres Señor. 2 o 3 días después, dice, ya nos tenemos que juntar en el juzgado no sé qué para ir a firmar unos papeles. Venga, vamos a orar. Yo estaba casi como el apóstol Pablo ahí. Y le dimos gracias a Dios porque tenían que ir a firmar los papeles. El asunto es que el día llegó y ella se fue para el juzgado, dejó a los niños con sus padres. Y allá estaba en el juzgado esperando y no llegó nunca. 3 horas estuvo ahí. Y salió el secretario y le dice, mire señora, o se arrepintió, se murió, o no, no sé, pero váyase, no espere más. Y se fue a la casa de los padres. Allá estaba en la casa de los padres, con un niño sentado en cada rodilla, llorando y pidiéndoles perdón a los hijos por no haberlos atendido, cuidado, visitado a los viejos, a los suegros, no sabía con qué palabra. Y cuando llegó ella le pidió perdón, qué sé yo, de aquí, de allá, de ahí más allá. Y con el tiempo se reconciliaron, arreglaron sus cosas y me fui a comer una cazuela a la casa de ellos. Me invitaron a comer. Yo estaba de novio con Norma en ese tiempo y fuimos a comer. Me acuerdo, tengo la foto en mi mente, una mesa larga, una fuente grande de cazuela de pollo con unas papas grandes así, donde cada uno se servía una papa. Dad gracias a Dios en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando Cristo es Señor lo puedes hacer. Si Cristo no es Señor,
te vas a quejar.